lo decíamos el lunes, la mala noticia no termina ahí. No, claro. Cuando vos anunciás una devaluación del 20%, las malas noticias llegan como en cadena, Sí. Bueno, y en muchos capítulos. Acá vamos a pasar 2 meses de malas noticias a partir de lo que se definió ayer. No hay sector. Busca un sector Sí. y está golpeado, no sabe qué hacer, hay incertidumbre. Digo, hablábamos con el almacenero, Sí. vos hablaste con Hay industriales. algunos que van a ganar No, está porque bien. así funciona, ¿no? Cuando ocurren no solamente una devaluación que beneficia a quienes tienen más recursos, naturalmente, sí, porque van licuando deudas, que las deudas en pesos y el salario lo van a licuar las grandes empresas. Las empresas corporativas las van a licuar, ¿no? Las que tienen la posibilidad de hacerlo. Pero además hubo una fuerte suba de las tasas de interés. Entonces los que estaban especulando en el sistema financiero también van a sacar muchos réditos. Ni hablar de los que pueden manejar volúmenes en dólares. Claro. Se han visto muy, pero muy beneficiados. Es decir, hay un sector que todo esto que ha ocurrido en estos días, ¿Pero qué es la minoría? la vio. Es una minoría, pero con mucho poder económico. Sí, ¿no? pero te quería Hay decir, una mayoría social que está perdiendo. Vos habla industriales, habla productores, Sí. habla, bueno, los asalariados, ni que hablar. Digamos, no hay sector que no se vea influido por esta Ahora, situación. los más perjudicados en todo ese escenario son los que de ninguna manera, porque a ver, Sí. vos podés perder venta, pero a lo mejor trasladar en precios. Sí. El trabajador y la formal y el trabajador informal, las economías informales, No, que ahí no tenés... es devastador lo que ha ocurrido. No tenés ningún rin de contención. No tenés nada. No tenés nada. No tenés manera de resolver ese problema. No tenés nada. De trasladar de alguna manera el costo. Esos sectores hoy están devastados. Sí, sí. Han sido 2 días que además, insisto, estamos viendo apenas la génesis de la decisión que se ha tomado. El gobierno está tratando de contener de alguna manera el impacto, pero ayer las naftas aumentaron entre el 15 y el 20%. Hay alimentos que han aumentado el 15 y el 20%. Hay productos... Hablaba con almaceneros de Sí. Rosario, decíamos, Arcor, por nombrar alguna de la empresa, el 25%. El 25%. Y a ver, Arcor, ¿por qué aumenta el 25% si devaluaron 20%? Porque quieren, porque pueden. domina el mercado, porque dominan el porque- mercado. Hacen lo que quieren. Bueno, ese es el problema. Hay niveles de concentración que pueden no solamente recuperar lo presuntamente perdido, sino adelantarse. ¿Y eso qué genera? Inercia. Provoca mayores aumentos. Sí. ¿Y esto en qué puede derivar? Bueno, no lo sabemos. Seguramente vamos a tener una inflación de 2 dígitos el Sí, mes claro. que viene, como primer desenlace. Pero van a aumentar tarifas, porque el FMI también ha pedido que se actualicen tarifas. Lo que ocurrió con las naftas va a tener un impacto adicional a lo que ya ha sucedido, porque Y va a que aumentar viene- el transporte. Y que viene ahora. Porque esto se viene, digamos, el aumento fue ayer en el transporte. Seguramente que va a emparejar YPF y las consecuencias se van a ver de acá a unos días. Efectivamente. Y después, bueno, nos decían, hablábamos con la gente del sector inmobiliario, que se han frenado todos Todo. No hay lo que operaciones. tiene que ver con los alquileres. Las ventas están en dólares. Sí. Si vos querés ir a comprar una casa y tenés $50.000, decís, bueno, tráeme los $50.000. Sí. Y si no, te lo actualizo al precio al nuevo precio del dólar. Es decir, Claro, lo que las pasa- ventas no se han frenado. El pero- tema es el alquiler. Sí, pero el que invierte tampoco está, digamos, ya si no tenía una operación cerrada. Digo, por si alguno Claro. estaba pensando en comprar, te Claro. dice, bueno, si es en dólares, yo en dólares te lo vendo. Ahora, lo que tiene que ver con operaciones de alquiler, las únicas que se realizaron son las que estaban en dólares. Las que vos fijabas un precio en dólar de alquiler, Sí, por sí, ejemplo, Airbnb, que te hace todo en dólares, u otras que te decían, bueno, mira, si querés yo te alquilo en dólares. Ponemos un monto en dólares como una referencia en dólares. Ahora, lo que es en pesos se frenaron, por lo menos 48 horas en las que no se hizo nada. Nada. No, esto es complicadísimo. Bueno, está aumentando la carne fuertemente. Los repuestos, Sí. vos pedías un precio... Bueno, eso, algunos cuando tienen precios. algunos Bueno, no los tienen. que te daban un aumento del 30 o 40%. Decías, pero ¿cómo va a aumentar un 40% si la devaluación fue del 20%? Porque no sabemos qué va a pasar, te dicen. Sí, sí. A lo mejor si venís el viernes bajamos un poquitito, pero hoy es del 40%. Bueno, lo mismo está sucediendo con el tema de la construcción. Es un escenario en el que no parece encontrar el gobierno diques de contención. Bueno, a ver,
ayer hubo una conferencia de prensa, lo escuchábamos dentro del equipo económico, pero no estaba Sergio Massa, digamos, no está la máxima referencia. Pero aparte, económica. viste las caritas. No, las caritas de desolación que tenían los funcionarios ayer que habían salido de reunirse con empresarios. Aseguraron que va a haber precios justos por 90 días a un 5%. Déjenme ser escépticos. Yo creo que no se va a cumplir. Que a lo sumo vamos a encontrar algún producto escondido en alguna góndola en los primeros días y después no va a ocurrir. Porque el gobierno tiene dos problemas. La incapacidad de poder controlar y como segundo ítem, la incapacidad de poder sancionar. Sí. Sancionar. Es muy complejo que esto se pueda ejecutar en este margen de volatilidad, que no es solo económica, porque si fuese solo económica, vos podés medirlo en determinados parámetros. No es político, si no tenés Acá hay un respaldo problema político. Claro. Hay un presidente que no está. Miren ustedes, ¿cuál es el rol que está teniendo Alberto Fernández hoy? Nulo. Y un ministro de Economía que actúa como si fuese el presidente, pero que al mismo tiempo es candidato. Es decir, Massa está pensando en cómo generar medidas y en cómo ganar una elección. Es muy difícil compatibilizar esas dos cuestiones, ¿no? Por eso es que el escenario es de tanta incertidumbre el que tiene hoy la Argentina. Y después tenés sectores que presionan, desde Milei, que está tratando de sacar más votos y que responde naturalmente a determinados intereses y que forma parte de esa presión que sufre hoy el gobierno, y después los mercados. Lo que pasó, lo que decías vos con Arcor. Te devalúan un 20, Arcor te sube un 25. Bueno, ahí tenés parte del enorme problema que tiene hoy la Argentina. Pero vamos a ver algunos detalles de lo que el gobierno está comenzando a dejar traducir como posibilidad de defenderse ante estos embates, ¿no? Bueno, anunció un nuevo acuerdo de precios por 90 días, lo que decíamos, se van a establecer mecanismos de alivio fiscal para las empresas, porque acá las empresas no es que están obligadas, es voluntario, es decir, las empresas que solo suban un 5% cada mes durante 90 días van a encontrar mecanismos de alivio fiscal para que no trasladen esos precios a la variación del tipo de cambio. Claro, porque ¿cómo lo explicás? Vos me devaluás un 20, me haces aumentar un 5. Bueno, es muy difícil que esto se cumpla, ¿no? Claro. Con este escenario de volatilidad, muchas empresas decidieron frenar sus ventas. Remarcaron 2 dígitos sus precios o dolarizaron las listas. Claro. El gobierno está intentando evitar que lo que se denomina el pass-through, es decir, que la devaluación vaya directamente a los precios, sea demasiado alto como para licuar los efectos positivos sobre las exportaciones del reciente salto cambiario, ¿no? Sí. Hay también allí una preocupación porque necesita dólares el Estado, ¿no? En el equipo económico esperan que al menos la devaluación permita mejorar el desempeño de las exportaciones, que venían cayendo más de un 20% interanual. Se supone que con esto podría mejorar ese desempeño y que ingresen los dólares. Ahora todos los productos van a contar con el mismo tipo de cambio, es decir, van a exportar a 350 pesos. Claro, ya quedó atrás el dólar agro, dólar maíz, dólar soja, ya fue superado por la devaluación. ¿Qué papelón? Hablaba de exportaciones, papelón el día de ayer lo de la carne, ¿no? También. Bueno, pero ahí hubo, a ver, uno puede suponer que a lo mejor se filtró dentro de economía, pero el primer papelón es periodístico, ¿no? Sí, bueno. Porque lanzaron de que se frenaba la exportación de carne sin citar una sola fuente. Sí. No hubo una sola fuente, porque uno podría, se le pueden adjudicar muchas cosas al gobierno. Sí, Por ejemplo, que se haya filtrado desde el propio gobierno la información, pero no se citó una sola fuente. No, porque después hablan de marcha atrás. Claro, pero en realidad no hubo marcha atrás. A ver, no se sabe si fue marcha atrás o no. No, porque no. Bueno, pero eso medida, en principio fue un papelón periodístico. La medida nunca estuvo oficializada. Claro, pero además lanzaron de que se habían frenado las exportaciones. Incluso uno de los medios había dicho con advertencia a los frigoríficos y no citaba una sola fuente. A ver, pero en ese sentido, después hubo repercusiones, yo entiendo a dónde vas, pero contestó Vidal, contestó Bullrich, es decir, contestaron los máximos referentes políticos a algo que no pasó. Claro, bueno, porque hubo una operación periodística, política si se quiere, porque debe haber algo, un poco de todo, sin citar ninguna fuente, es decir, nadie se hacía cargo de esa información. La fuente era aduana, digamos, era Michel, pero una fuente abstracta. Porque pero decía, una fuente abstracta, porque no dijo, el titular de la aduana señaló, y de hecho, cuando salieron a desmentir, dijeron marcha atrás gobierno. No, marcha atrás no, si nunca lo anunciaron. Claro. Bueno, es parte de lo que sucede hoy en la Argentina también con la información. Desde el gobierno señalaron que no habrá dólar soja ni revalorización del dólar agro para las economías regionales. Hasta acá llegaron. Es que quedaron atrasadas, Pablo. Ya ahora vale más el oficial que el dólar agro. Efectivamente.
Efectivamente. Lo que están apostando ahora es acumular reservas. De hecho, Sergio Massa va a viajar a los Estados Unidos, a Washington, para reunirse con el Fondo Monetario Internacional, porque no se descarta que incluso sea un monto superior a esos 10.000 millones de dólares, que a mí me asusta mucho, porque si nos preocupaba cómo íbamos a devolver 45.000 millones de Macri, es cierto, a devolver a 3 años, pero ojo, se está pidiendo mucho también al Fondo Monetario Internacional. Acá se habla de más de 10.000 millones de dólares. Otro paso que figura en la hoja de ruta de Massa es un plan de alivio fiscal para las pymes. Veremos cómo se instrumenta. Se habla de reformular el pacto fiscal para que no se paguen 2 o 3 veces el mismo impuesto. Lo cobra la nación, lo cobra la provincia, lo cobran los municipios. Y de cambiar la matriz tributaria para construir un sistema más progresivo. ¿Hay aval político para que esto suceda? ¿Hay consenso para pensar en una especie de reforma tributaria? Me parece que no están dadas las condiciones políticas, ¿no? La devaluación también recalentará la discusión paritaria, esto es lo que se viene. A esta altura descuentan una reapertura masiva de negociaciones, todos los gremios ya están pidiendo. Hoy hablábamos con uno de los referentes del gremio de comercio que señalaba, acordaron la semana pasada, Sí. Y señalaban, mirá, iba a haber una nueva discusión en octubre, hay que hacerla la semana que viene. Es decir, acordaron la semana pasada y están pensando la semana que viene en volver a negociar. También sigue sobre la mesa la idea de una suma fija. La CGT se resiste, pero la CGT hoy tiene una representación del malestar de los trabajadores. Evidentemente que no. No. Los trabajadores han salido a manifestar su malestar y la CGT sigue escondida en un despacho, ¿no? Me parece que acá el gobierno sí. Pero también hay una cuestión que ayer, charlando con algunos gremialistas, me decían. Me dice, mira, Pablo, también hay una cuestión acá central. Si el gobierno anuncia una suma... Una suma fija, pero digo, 30, 40, 50 mil pesos, lo van a terminar cuestionando. Porque se va a licuar tan rápido, es tan poco el porcentaje que van a terminar diciendo, pero para hacer eso... Es decir, lo que debía ser una noticia positiva se convierte en negativa. Sí. Si no hay un monto, y nos explicaban los sindicalistas que supere los 100 mil pesos, una suma fija por lo menos de 100 mil pesos, se la van a terminar licuando. De hecho, el gobierno anunció el viernes una suma fija para jubilados. Hoy no existe, hoy no hay ningún jubilado que piense en esa suma fija. ¿Cuánto era el Lo total? anunciaron el viernes y... Quedaba la mínima en 114 mil pesos. Claro, la anunciaron el viernes y la devaluaron el lunes, por lo cual no tiene sentido. Lo que te di el viernes te lo saco el lunes. Claro, es decir, que los sindicalistas dicen, el problema de la suma fija es que después la tenés que... Los empresarios te la van a querer meter en la negociación paritaria. Sí, pero claro. además, nos dicen, si vos tirás una cifra bajita, te convierte en una noticia negativa. Un boomerang. Es un boomerang. Es un boomerang. Lo que están pidiendo es decir, bueno, tenés que por lo menos hablar de 100 mil pesos, como para que realmente el trabajador diga, che, me está cambiando. Para muchos sería un nuevo aguinaldo, por ejemplo, Sí. ¿no? La devaluación también, lo que decíamos, va a recalentar esta discusión con los trabajadores. Bueno, parte de lo que hoy se está poniendo en debate, lo decimos como en ítems, porque lo único que ha anunciado el gobierno es la devaluación. Y por el otro lado, este acuerdo por 90 días con un 5% que habrá que ver cómo se termina instrumentando y qué empresas finalmente terminan formando parte de esta discusión. Vos estabas hablando, llegó un mensaje, habíamos hecho distintas consultas, el sector de la carne. Sí, Del 1 de julio al 15 de agosto. sí. 1 de julio, Antes de la devaluación. antes de la devaluación, incluso cuando empezó Y incluye la devaluación también, digamos, claro, 15 de agosto. ahí. aumentar un poquitito la carne que estaba Está retrasada, que es cierto que se mencionaba. Del primer aumento, si se quiere, de los últimos tiempos. Del 1 de julio al 15 de agosto, un 80 o 90% de aumento en la media res. En la media res. En la media res. En 40, acá una fuente del sector de la carne. En 45 días la media res costaba 1.080, 1.100 el kilo, ¿no? Hoy está en 1.800, 1.860. Bueno, ¿cómo eso va a revelarse? Bueno, no le va a alcanzar. Es así. 80, 90%. Hay algunas carnicerías que ya comenzaron a vender no por kilo, sino que te dicen, dame 300 pesos, dame 2.000 pesos, dame 1.000 pesos, así por monto de plata. Y otras... ¿Por unidad? Por unidad. ¿Por unidad? Por unidad. Así de complicada. Dame cuatro milanesas, o para hacer 4 milanesas. Exactamente, así de complicado está Así de todo. complicado. Gracias, Pablo. A ustedes.